The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Viendo y oyendo no solamente, sino también observando que en esta tierra que estamos viviendo nosotros, en este mundo, es tan complicado que nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios para que nos ayude a mantener la verdad en nuestros corazones, la palabra de Dios que nos guíe y el Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, porque es imposible vivir sin Él. Este mundo está tan oscuro que nosotros tenemos que tener la luz, vivir en la luz y continuamente aclamar la luz. Tenemos que aclamarla. El estudio que tenemos hoy el título es Cristo ocupó nuestro lugar. En la cruz, Cristo ocupó nuestro lugar, porque Él era el único que podía salvarnos. Cuando el Padre mandó a su Hijo para que viniera a quitar el pecado de toda la humanidad que quiere aceptarlo a Él como su Salvador, fue el mejor regalo que nosotros hemos recibido desde que hemos salido de la matriz de nuestra madre. Y digo salido de la matriz de nuestra madre porque incluyendo cuando estábamos en la matriz de nuestra madre, Él, el Padre Todopoderoso, fue el que nos puso en la matriz de nuestra madre. Él es el que nos hizo en la matriz de nuestra madre. Así que por eso nosotros tenemos que tener la sabiduría, no solamente, sino el darle la gracia al Señor por todo lo que ha hecho. Él nos hizo, Él nos lleva, nos ha salvado y seguirá salvándonos por el resto de la vida hasta que lleguemos a su presencia. Voy a leerles ahora del libro de Juan, el versículo 3, 16, 17. Y dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Cristo Jesús. Que el que cree no es condenado, pero el que no cree está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Cristo Jesús, el unigénito. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. Parece mentira, pero la tiniebla ya estaba aquí. Y nosotros hemos estado criados en este mundo sin saber que la tiniebla estaba aquí. Mientras no conocíamos la verdad, no conocíamos a Cristo, estábamos viviendo como si era regular, una vida regular. Aprendimos a hacer cosas malas, aprendimos a hacer cosas buenas. Como el diablo era nuestro padre en ese tiempo que no teníamos a Cristo, Él nos enseñó a hacer más cosas malas que buenas. Y por eso es que pelea tanto para ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pelea tanto para que nosotros volvamos a tener las cosas malas que Él quiere, porque quiere que perdamos nuestra alma. Pero grande es el Señor Todopoderoso, que Él nos ha ayudado. Nos ha ayudado a vivir de una manera clara y santa, mejor que nunca. Una vida mejor que nunca. Y es porque Él nos ama, Él quiere que nosotros vivamos una vida santa y segura. Por lo tanto, debemos de seguir viviendo en la manera que Él quiere que vivamos. Y sigue diciendo así, un momentito, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras pueden ser al descubierto. En cuanto el que practica la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras, obediencia y Dios. A Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor que nos está cuidando tanto. Bendito sea para siempre. Porque Dios es el que nos ayuda a seguir una vida santa. Una vida santa perfecta. Ahora sí voy a leerles a ustedes. Miren por qué vino Cristo. Él vino a darnos luz. Él vino a darnos luz y Él quiere que vivamos en la luz.
No solamente que vivamos en la luz, pero que también estemos preparados para cuando la oscuridad viene, estar en la presencia de Dios. No solamente la presencia de Dios, sino que la luz nos cubra a nosotros completamente y la luz rechaza completamente la oscuridad. Y por eso tenemos que nosotros tener cuidado, porque cuando una persona te está acusando o una persona no te mira bien o una persona no quiere estar al lado tuyo, si esa persona no ha sido salva o aunque esté salva esa persona quiere nada, porque no está completamente con la palabra de Dios, vive entre Dios y el mundo. Es por eso que entonces vemos que la persona esa nos rechaza y nosotros creemos que somos nosotros los que estamos rechazando. No, están rechazando la luz que ven en nosotros. Esa luz que está en nosotros, la persona puede ser cristiana, pero si no está viviendo la manera de Dios y está viviendo mitad de Dios y mitad de la tierra, entonces esa luz de nosotros los convicte, los pone los acusa sin querer acusarlos. Porque Dios no vino a acusarnos, Él no vino a acusarnos. Aquí lo dice Él bien claro. Él vino a salvarnos, no a acusarnos. Voy a leerlo de nuevo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, todo lo que tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que vivamos una vida eterna. Y cuando Él dice eterna es que cuando nosotros vamos a morir, vamos a estar vivos de nuevo, porque este cuerpo es nada más que la casa del espíritu de nosotros, del alma de nosotros. Pero cuando nosotros morimos, el alma, el espíritu de Dios que tenemos nosotros va al Creador. Y entonces tenemos vida eterna. Si Adán no hubiese pecado y Eva, todos nosotros íbamos a vivir vida eterna. Una eternidad sin morir ni nada. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Yo siempre digo que cuando vaya al cielo le voy a preguntar a Adán por qué hizo tanta tontería de comer de la manzana y no regañar a su esposa. Pero vemos que entonces ahora las esposas también tienen ese mismo poder de querer gobernar al esposo, y el esposo tiene que pelear para coger su posición. Y más adelante, por eso no es parte del estudio, pero vino en que se necesitaba. Así que entonces vemos que él dice, esa es la causa de la condenación, cuando no creemos que Cristo es la luz que nos va a dar la vida eterna. La luz vino al mundo, por eso dice Dios, la luz vino al mundo, pero la humanidad, nosotros que estábamos en la oscuridad, a mí me cogió muchos años para conocer a Cristo, porque me estaban invitando a que fuera a la iglesia, que fuera a ver, para aprender. No, yo siempre decía que no, porque no sabía que eso existía. Yo creía en Dios, pero no sabía que tenía que creer en Cristo para salvarme. Pero cuando lo hice, entonces me di cuenta que yo estaba viviendo una vida diferente y la que ahora acepté era más buena que la que tenía antes. Pero Dios es tan bondadoso que Él nunca nos deja. El Espíritu nos sigue buscando y nos sigue buscando y nos sigue buscando hasta que nosotros nos doblamos de rodillas sin saber y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Por lo menos aquí vemos que Él dice la condenación que todo el que no cree en la luz que Él vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Y así estaba yo hasta que decidí, acepté la invitación de ir a la iglesia. Pero siempre nosotros negamos los que estamos en la oscuridad, que nunca hemos recibido a Cristo Jesús. El enemigo en nosotros pelea para que nosotros no vayamos a la iglesia, para que no recibamos a Cristo Jesús. Pero nosotros no sabíamos eso, yo no lo sabía, pero era el diablo que me estaba oprimiendo, no para que no creyera ni para que fuera a la iglesia. Pero nadie puede con el Dios Todopoderoso, nadie puede con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo decide que es tiempo para que tú te salves, el diablo no va a poder apartarte de ese momento y vas a recibir a Cristo Jesús, porque Dios es más grande que todos los que están aquí en el mundo. Así que vemos entonces que Él, que es la luz, los acerca más al Padre Celestial. Y cuando practicamos la verdad, porque es la verdad es la luz, entonces tenemos una vida clara, una vida feliz, una vida más permanente. ¿Tendremos problemas? Sí, pero estamos viviendo mejor, una vida mucho más mejor. Voy a leerle en el libro de Efesios,
El capítulo 2, versículo 8, voy a leerles. Y dice así, porque por gracias, ahora sigue lo que le estaba leyendo al principio, o sea, Juan. Ahora en Efesios dice, Cristo Jesús, vamos a ver, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Estábamos muertos en pecado y Dios nos dio vida. Estábamos muertos en pecado. Por gracia de Dios Todopoderoso, nosotros, tú y yo, los que hemos recibido a Cristo, y si tú no has recibido a Cristo, sigue escuchando este estudio porque vas a tener que resolver tú, si quieres morir para ir al infierno, si quieres vivir para ir al cielo. Porque el que no tiene a Cristo, para el infierno va, y el que tiene a Cristo, para el cielo va. Así que dice bien claro, si nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Dios mandó a Cristo porque estábamos muertos en pecado, tenía que sacar el pecado de nosotros para que pudiéramos volver a Él. Él nos crió para que fuéramos de Él. Él no nos crió para que estuviéramos perdidos en este mundo. El enemigo, Satanás, es el que nos ha hecho ver que no nos hizo ver que estábamos perdidos, pero que Él nos estaba perdiendo para que no conociéramos a Cristo. Por gracias nosotros hemos sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios el Padre nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo Jesús en las regiones celestiales. Nos hizo sentar con Cristo Jesús en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la comparable riqueza de su gracia, porque su bondad, la bondad de Dios Todopoderoso, derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La bondad, la gracia de Dios derramó por medio de Cristo Jesús en nosotros, porque por gracias nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo, por gracias hemos sido salvados, mediante la fe. Tenemos que tener fe. Esto no procede de nosotros, sino que en el regalo de Dios. La fe es el regalo de Dios que nos está dando. No por obras para que nadie se jacte, no nos salvamos no tenemos que trabajar para salvarnos. Es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Porque somos hechura de Dios, Él nos hizo en la matriz de nuestra madre. Somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. Estamos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios quiere que pongamos en práctica todo el amor que Él nos ha dado. Todo el amor que nos ha dado Él. Tenemos que ponerlo en práctica. Es una verdad verdadera. No solamente estamos nosotros luchando con el enemigo, pero estamos peleando con todo el que está luchando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, voy a leerles a ustedes del libro de San Juan. El libro de San Juan. Gracias, Señor Todopoderoso. En el libro de San Juan, thank you, Señor. El capítulo 3, versículo 16 al 21. Capítulo 3, 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor, gracias. Porque el amor del Padre se demuestra en Cristo. Todo lo que nosotros vemos que el Padre nos ha dado es por Cristo Jesús, su Hijo. Y Cristo murió por nosotros con todo su amor. Él se dio voluntariamente para que nosotros volvamos a ser lo que éramos antes de que Adán pecara. Ser hijo de Dios y vivir para siempre. Claro que vamos a tener que morir, este cuerpo tiene que morir. Pero cuando este cuerpo muere, el espíritu se levanta y qué felicidad más grande. Porque entonces sí vamos a no morir más nunca. Por eso que Él dice, nos dio vida eterna. La vida eterna, pero esa vida eterna la tendremos cuando este cuerpo muera. Y entonces el espíritu sea otra vez eterno como era Adán antes de él pecar. Así que vemos que Jesús y el amor del Padre nos ha atraído para que nosotros seamos hombres y mujeres que no solamente nos acercamos a Dios cada día, sino que lo amamos, lo veneramos,
deseamos estar con Él constantemente. Yo soy una persona que me encanta estar con Dios, me encanta hablar con Dios, con Cristo hablar, con el Espíritu que me guíe, pero eso no quiere decir que estoy 24 horas en eso. Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos cosas que hacer, pero lo que queda, cuando no importa qué ocupado estamos, creemos y estamos pendientes diciéndole, ayúdame, Señor. Espíritu de Dios, ayúdame. Estamos comunicándonos con Él, aunque estemos ocupados, porque Él quiere que nosotros nos sigamos comunicando. Así que entonces, como el amor tan grande que Dios, el Padre, tiene por nosotros desde que éramos antes de la matriz de nuestra madre, ese amor tan grande que Él tiene por nosotros, hizo que su Hijo único viniera a morir por nosotros. Y Cristo voluntariamente dijo, sí, yo voy a morir por ellos, porque Cristo sabía que iba a revivir de nuevo, iba a resucitar de nuevo. Por tanto, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él, estoy repitiendo lo mismo que estaba en Efesios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarnos. De nuevo estoy repitiendo, para que se den cuenta que este capítulo es bien importante, este estudio es bien importante, que Dios lo repite en Efesios y lo repite aquí. ¿Por qué hay repetición? Porque Él quiere que nos tengamos en la mente, Él quiere que nos demos cuenta que es importante salvarnos por medio de Cristo Jesús. El que cree en Él no es condenado. Ahora ha cambiado otra vez, no es condenado, pero el que no cree está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Vemos entonces que Él sigue diciendo, puesto todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor que sus obras queden descubiertas. Cuando una persona está en la oscuridad, no quiere estar al lado de una persona que tiene la luz. Porque cuando digo la luz, que estás viviendo lo más que puedas de la manera que Dios quiere que tú vivas. Pero cuando digo la oscuridad es porque eres cristiano o cristiana, pero también a escondida estás viviendo una vida de pecado. Así que la luz no la tienes completa. Tienes a Cristo, pero estás viviendo en pecado. Pero cuando te acercas a una persona que no está viviendo en pecado, sino que se arrepiente cuando hace pecado. Déjame corregir esto. Todos nosotros pecamos, pero el pecado se nos ha dado por la gracia de Dios, se nos ha perdonado. El pasado, el presente y el futuro. Pero Dios no quiere que pequemos porque sabemos que va a ser el pasado, el presente o el futuro. Dios quiere que seamos una persona que tenga el corazón santo, un corazón claro, un corazón bueno, porque el Espíritu viviendo en nosotros nos ha cambiado el corazón, nos ha dado un amor nuevo. Así que por lo tanto, veamos entonces que dice, en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz. El que practica la verdad quiere buscar a Cristo, quiere buscar al Padre, quiere seguir con el Padre, quiere seguir leyendo la Biblia, quiere seguir yendo a la iglesia, quiere seguir haciendo todo lo que nos atrae al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo, para que se vea claramente que ha hecho sus obras de obediencia a Dios. Ahora vemos que cuando la persona que está viviendo claramente, aunque peque, se arrepiente de una vez, porque en el libro de Primero de Juan dice, si alguien peca, dile el pecado al Señor y Él es bondadoso, lleno de gracia, que te perdona el pecado, pero tienes que confesarlo. La razón que tenemos que confesarlo, porque si no lo confesamos, el diablo va a usar ese pecado para llevarnos a otro pecado peor y seguir pecando y pecando y pecando, hasta que puedes perder la razón de lo que estás haciendo y crees que es algo natural y estás perdiendo la luz de Dios Todopoderoso. Estás apartándote más de Dios hasta que al final el enemigo te saca y no sabes ni cómo salir, sabes que entraste, pero no sabes cómo vas a salir. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Todas las cosas están escritas, todo lo bueno, lo malo está escrito para que nosotros vivamos de acuerdo de la palabra de Dios. Ahora, en el libro de los Romanos vamos a leer
En el versículo, el versículo 3, capítulo 10 y 12, dice así. Nosotros tenemos que tener fe. Todo lo que nosotros necesitamos es fe. La fe que nos lleve a Cristo. La fe que nos lleva a Cristo completamente. En el nombre de Cristo Jesús. Estoy buscando. Romanos 3, 10. Gracias, Señor. Romanos 3. Y vamos a leer el versículo 10 al 12. Y dice así. Es más, lo voy a conectar con el 9. No hay un solo justo. Todos hemos pecado. Pero como sigo diciendo, el que peca tiene nada más que decirle a Dios que lo perdone en nombre de Cristo Jesús y sigue viviendo una vida santa. No hay uno solo justo. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores que nosotros? De ninguna manera. Los judíos también pecan y tienen a Cristo. Y hay unos que no quieren creer que Cristo es el Hijo de Dios en los judíos. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Todo el mundo estaba bajo del pecado. Todo el mundo estaba bajo del pecado. Y hay muchos que todavía están bajo el pecado cuando no confiesan a Cristo su Salvador para salvarse. Y salvados todavía hacen pecado, pero Dios nos ha dado la licencia. Digo que es una licencia, que no debería decir ni licencia, sino nos ha dado su gracia, que cuando pecamos seguimos viviendo de la manera que Él quiere que vivamos. Amén. Bendito sea el Señor que nos ama tanto. Amén, amén, amén. No hay uno solo justo, ni siquiera uno. Dios lo ve. No hay una persona justa, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Eso cuando estábamos perdidos. Todos se han descarriado, a uno se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y así es que Dios quiere salvarnos, porque no hay nadie, no hay uno solo. Por eso fue que mandó a Cristo a morir por nosotros, porque no había nadie, todos éramos pecadores. Pero en el 21 dice, la justicia mediante la fe. Todos éramos pecadores. Habíamos leído que todos éramos unos pecadores. Pero en el versículo 21 voy a decir ahora, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia. La justicia es Cristo Jesús. Él trajo la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe. Tenemos que tener fe en Jesucristo. La fe es en Jesucristo. A todos los que creen en Cristo Jesús, de ellos no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria del Señor. Estamos privados de la gloria de Dios Todopoderoso. Pero por su gracia, por la gracia de Dios, hemos sido justificados gratuitamente. No tuvimos que pagar nada. Cristo con su sangre nos pagó a nosotros, nos compró con su sangre. Gratuitamente, mediante la fe, la redención que Cristo Jesús efectuó en la cruz. En la cruz. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar la justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. En su paciencia antes había pasado los pecados, pero cuando mandó a Cristo era porque estaba perdiendo la paciencia para Él poder saber que íbamos a ofrecernos nosotros a recibir a Cristo. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Para ser justificados tenemos que creer en Cristo Todopoderoso. Solamente en Él, solamente en Cristo Todopoderoso.
Bendito sea el Señor que nos ama tanto. Ahora voy a leer del libro de San. Si ustedes no han recibido a Cristo como su Salvador, vamos a hacer esta oración. Señor, vamos a empezar así. Yo soy pecador, yo soy pecadora. No tengo la salvación porque no conozco a Cristo, y ahora que la reverenda Missy está hablando, yo sé que tengo que obedecer la palabra de Dios. Ahora entiendo que para uno salvarse de todo el pecado, tiene que ser por medio de la sangre de Cristo que botó en la cruz su sangre. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho malo. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre Celestial, la salvación de mi alma, que Cristo pagó el pecado por ella. Amén, así sea. Si tú has confesado esta oración, ya estás salvo, ya estás salva. El pecado, cuando lo cometas, arrepiéntete de una vez y haz que el Señor te vuelva a dar la gracia de perdonarte. Porque Él dice, me dices que hiciste mal y yo te doy la gracia de perdonarte de nuevo, porque ya la gracia está ahí para toda la vida. Él dice, para toda la vida va a estar el perdón. No, nunca el perdón va a acabarse. Pero tenemos que ser justos y decir la verdad. No querer ocultar que pecamos, sino declarar que pecamos. Porque si ocultamos que estamos pecando, creemos que estamos ocultándole a Dios. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo y Dios habla todo. Así que por eso que Él dice, para que el diablo no nos use más y más y más en pecado, Dios dice, declara que hiciste mal, que estás pecando. Y yo, por mi gracia, por medio de mi Hijo Jesús, te perdono por lo que has hecho, para que sigas viviendo con la gracia que yo he ofrecido por medio de mi Hijo. Amén. Ahora, si tú tienes alguna petición, llámame. El teléfono es 254-289-9600. Y así puedes llamarme y hablaremos. Si el teléfono está ocupado, deja tu nombre o el número del teléfono o vuelve a llamar para poder seguir hablando. Ahora, acuérdate que si has recibido a Cristo como Jesús y estabas viviendo en el mal camino de nuevo, Él es justo y bueno para poderte perdonar de nuevo. Arrepiéntete y si estás viviendo una vida feliz, entonces únete más a Dios, lee más la Biblia, ve a la iglesia si no estás yendo y acuérdate que Él te ama con todo su corazón. Si no nos amara, no hubiese mandado a Cristo para que muriera por nosotros. Así que ahora Dios los bendiga, el que los hizo y los ama a ustedes, a nosotros, para siempre seamos paz y tranquilidad. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.